Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Entonces, hoy iniciamos con la unidad 5, bioseguridad y cuidados específicos en la hospitalización. Listo, entonces es importante recordar que usar elementos de protección personal es importantísimo y pues la bioseguridad hace parte de todo el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos e incluso físicos. Entonces, hasta el día de ayer habíamos visto la importancia de la higiene y la alimentación y pues hay que tener en cuenta que para hacer una buena higiene y una buena alimentación, para hacer cualquier procedimiento en el paciente, siempre debemos usar elementos de protección personal, no se nos puede olvidar. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver uno de las reglas principales o fundamentales de todo paciente. Entonces, los elementos de protección personal o los EPP son elementos múltiples como ropa, equipos que se pueden llevar puestos sobre el cuerpo o sujetados y están diseñados para proporcionar protección a las personas, en este caso los que atendemos a los pacientes. Pero recordemos que cualquier persona que está al sujeto del cuidado se considera paciente para nosotros. Entonces, esto generando la disminución de riesgo de exposiciones adversas que se presentan directamente con la atención. Como mínimo, ¿qué vamos a necesitar? Unos guantes limpios que nos van a proteger directamente contra el contacto de fluidos del paciente, incluso el sudor, de pronto lesiones, en fin, incluso si hay algún tipo de, de prurito o de alguna lesión pequeña en la piel, que a veces, por más pequeña que parezca, puede llegar a ser contagiosa. El tapabocas, importantísimo para protegernos de las partículas que hay en el aire y posibles contaminantes microbiológicos que uno pues no puede ver. Y las gafas de seguridad que ayudan a proteger nuestros ojos de fragmentos y secreciones del mismo paciente. Incluso muchas veces tenemos el tapabocas y el paciente tose encima de nosotros, independientemente que haya tapabocas, también nos podemos contaminar con las partículas que hay en la tos. ¿Por medio de qué? De los ojos, que finalmente pues ahí están las mucosas, que son las conjuntivas. La regla universal de bioseguridad, aquí tenemos la triada epidemiológica. Les decía que ahorita venía algo importantísimo sobre el paciente. Todo paciente es potencialmente contagioso. ¿Quién me indica o me dice por qué existe ese concepto? ¿Por qué cree? Bueno, lo que pasa es que cuando así de los pacientes, sí, esto se debe que los fluidos corporales como la saliva, ¿sí? Uh-huh. De la sangre
o secreciones nasales pueden contener virus, bacterias, hongos, y eso lo hace que se transmita también infecciones hacia nosotros. Por eso es importante tener los elementos de protección. Sí, señora. Entonces resulta y pasa que independientemente de que de pronto el paciente sea una persona conocida nuestra, no quiere decir que esa persona esté de pronto exento de tener algún tipo de agente contaminante, ¿sí? Entonces, todo paciente es potencialmente contagioso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Incluso que si yo, por ejemplo, tuve un accidente biológico con un paciente y, digamos, accidentalmente el paciente, por ejemplo, tuvo un vómito en proyectil, me vomitó la cara, me cayó este vómito en las conjuntivas oculares. Ahí ya se genera una contaminación y pues va a haber una posible infección si el paciente pues tiene algún agente infeccioso. Entonces, O la sangre, o las que, o la sangre. o por sangre, pues igual, si estamos cuidando a un paciente en casa, pues difícilmente vamos a tener contacto con sangre, pero sí con otro tipo de fluidos. De todas maneras, pues hay que tener en cuenta que los fluidos terminan siendo hasta cierto modo bastante contaminantes, depende del tipo de fluido, y pues este tipo de accidentes hay que reportarlos de inmediato. Se reportan pues si estamos trabajando directamente a su jefe, si es por ejemplo, un familiar, pues hay que acudir a un centro médico, decir, tuve este accidente, y si de pronto conocemos el historial médico del paciente completo y es un paciente con VIH, con hepatitis, eh, con influenza tipo B, ¿sí? Enfermedades que son bastante contagiosas, meningitis, pues hay que informarlo inmediatamente y acudir al médico, ¿listo? Entonces vamos a mirar un video que habla sobre la prevención de las IAS y ya vamos a ver qué son las IAS. Entonces, si se fijan en el video como tal, hay contaminación cruzada por donde uno lo mire. Empiezan con tocar a un paciente contaminado, ¿sí? Y antes de eso ni siquiera el médico se lavó las manos. Entonces, no hubo lavado de manos. Después el médico tocó al paciente. Después salió, tocó el teléfono. Después del teléfono vino otra persona, también tocó el teléfono y así se transfirieron bacterias o virus de un paciente a otro. Entonces, las IAS son infecciones asociadas a la atención en salud y se ven mucho cuando no hay un correcto lavado de manos y cuando no se tiene en cuenta lo que dice Yarelis
los momentos que se deben utilizar para la atención del paciente. Son 2 antes y 3 después, ya los vamos a ver. Entonces es supremamente importante que tengamos en cuenta. Parece muy sencillo, muy bobo, ¿sí? No tiene, pareciera lógica, sencillamente por el hecho de que nosotros no podemos ver a simple vista los contaminantes o los microorganismos. Entonces, al no verlos y aparentemente tener las manos limpias, uno pensaría, no, pero yo qué voy a contaminar, ¿sí? Pero sí hay microorganismos que están en nuestra piel, en las uñas. Por eso se habla mucho de que las uñas deben estar cortas, que no deben haber esmaltes en las uñas, que no deben haber uñas postizas, etcétera, etcétera, precisamente para evitar la contaminación cruzada que se puede dar cuando atendemos a los pacientes. Entonces, los principios de bioseguridad es la implementación rigurosa de estas normas y pues son cruciales para garantizar la seguridad del bienestar. Entonces, hay 2 principios, uno se llama la asepsia y el otro se llama la antisepsia. ¿En qué se diferencia el uno del otro? La asepsia es la limpieza para eliminar todos los microorganismos sobre superficies inanimadas, o sea, objetos, ya sea, por ejemplo, el comedor del paciente, la mesita de noche, las barandillas de la cama, etcétera. Y la antisepsia es toda la limpieza y desinfección que hacemos sobre un cuerpo vivo. Entonces, cuando yo voy a administrar un medicamento vía intramuscular, por ejemplo, ¿qué hago en el paciente? ¿Asepsia o antisepsia? Antisepsia. Antisepsia, muy bien. Diferente cuando nosotros estamos haciendo la limpieza de una unidad del paciente. Estamos limpiando y desinfectando el área del paciente, las barandillas, el comedor, etcétera, etcétera. Entonces la antisepsia se da sobre objetos vivos o personas, pues, y la antisepsia sobre objetos inanimados. Entonces, en desinfección, porque pues igual hay desinfección en ambas son útiles, ambas tienen agentes utilizados, y entonces, en definición, la asepsia es la destrucción de microorganismos sobre superficies u objetos inanimados, y la antisepsia es la remoción o destrucción de microorganismos sobre seres vivos. O sea, un lavado de manos es asepsia o antisepsia. A ver, aquí alguien escribió en el chat. Antisepsia. Entonces, lavado de manos es antisepsia. Sí, porque lo estamos haciendo sobre nuestras manos y nosotros somos seres vivos. La utilidad de la asepsia es eliminar la contaminación por microorganismos patógenos. En la antisepsia elimina la contaminación por microorganismos patógenos. Fíjese que la utilidad es la misma, exactamente la misma. Lo único que cambia es la definición. ¿Qué agentes se utilizan? Entonces aquí sí cambia. En la asepsia se utilizan desinfectantes y también se puede hacer la esterilización, ¿sí? Entonces, en los hospitales existen unos aparatos que se llaman autoclaves y pues también existen algunos químicos especiales que esterilizan. Y en la antisepsia, entonces vamos a utilizar antisépticos. Por ejemplo, el alcohol antiséptico al 70%, por ejemplo, la iodopovidona espuma y solución, la clorhexidina, detergentes y jabones antibacteriales. Entonces, todos esos que utilizamos en nuestra piel son antisépticos, mientras que los que se utilizan sobre superficies inanimadas se llaman desinfectantes y esterilizantes. Entonces, ejemplos. La esterilización del material y equipo quirúrgico en un servicio de cirugía, la esterilización de los equipos de sutura que se usan, por ejemplo, en un servicio de urgencias, lo que se utiliza en odontología, ¿sí? La desinfección de mesas y zonas de trabajo que nosotros hacemos cuando vamos a arreglar las unidades de los pacientes. Y en antisepsia, por ejemplo, el lavado de manos, preparación de la zona corporal, por ejemplo, para hacer algún tipo de procedimiento, ya sea un lavado quirúrgico para una cirugía, o la antisepsia que le hacemos al paciente cuando vamos a aplicarle una inyección, cuando vamos a canalizar, cuando vamos a colocarle algún tipo de procedimiento sobre la piel. Entonces, toda la limpieza que hacemos ahí se llama antisepsia. Entonces, la limpieza es la eliminación por acción mecánica
por arrastre o con uso de detergentes de la materia orgánica y suciedad de superficies, en objetos o en el ambiente. ¿Sí? Entonces, la limpieza no destruye microorganismos. La desinfección es el proceso de destrucción y microorganismos patógenos, pero no de esporas ni microorganismos resistentes de superficies inanimadas y materiales. Recordemos entonces en el tiempo de COVID, se utilizaba, por ejemplo, el amonio cuaternario y se aplicaba sobre los pies y sobre las plantillas de los pies para eliminar el virus de COVID. La sanitización es el proceso que se realiza una reducción importante del contenido microbiano para prevenir infecciones sin que se llegue a la desaparición completa de los microorganismos patógenos. Entonces, la sanitización se utilizaba mucho también en el tiempo de COVID, ¿sí? Recuerdan cuando llegaban y llegaba como con un aparato y botaban una especie de humo, ¿sí? Entonces era para eso, para sanitizar el ambiente. La esterilización es el proceso de destrucción y eliminación completa de toda forma de microorganismos, patógenos y no patógenos, incluyendo las esporas de los objetos inanimados. Entonces, ya en este caso que se utiliza es el autoclave, él elimina absolutamente todo. Entonces, ya, pues en ese orden de ideas, son instrumentarios quirúrgicos que se pueden utilizar para cirugía, donde tienen contacto directo con las estructuras internas de las personas y no va a haber riesgo de infección. Ya los riesgos de infección se generan, pero por otras causas. Entonces, el lavado de manos. Entonces, hacemos el lavado y primero iniciamos palmas con palmas, después se frota la palma anterior la palma junto con el dorso de la mano y después se rota la siguiente mano. Después entre los dedos, después los pulgares, las uñas, las muñecas y enjuagamos. Entonces este es el correcto lavado de manos para hacer un procedimiento común y corriente. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si alguien de los que están conectados han trabajado en el servicio de cirugía, el lavado de manos tiene algunas variantes y se hace más exhaustivo y dura más tiempo. Obviamente, pues hay que tener en cuenta que en cirugía pues vamos a tener contacto ya con un área que puede contaminarse fácilmente, teniendo en cuenta que el paciente va a estar abierto. Y lo otro es que antes de un lavado de manos, uno pues ya debe haberse puesto los elementos de protección personal. Debe tener puesto su gorro, su tapabocas, sus gafas de protección en caso tal, incluso una bata, si es el caso. Entonces, fíjense que antes de un lavado de manos siempre deben estar ya puestos todos los EPP y ahí sí iniciamos el lavado de manos. Los momentos, decía Yarelis. Entonces, hay dos antes de tener contacto con el paciente, ¿sí? Independientemente de qué tipo de labor vayamos a hacer con el paciente, es importantísimo lavarnos las manos. Más, por ejemplo, independientemente de sea en el hospital o en la casa, si el paciente está inmunosuprimido, o sea que sus defensas están bajas. Entonces, es un paciente que requiere un especial cuidado. Con esos pacienticos, pues también es importante nosotros usar tapabocas, no por nosotros, sino para el paciente. ¿Sí? Si nosotros tenemos un sistema inmunológico normal, no hay problema, pero el paciente sí puede contaminarse fácilmente. Antes de realizar una tarea aséptica con el paciente, entonces, si por ejemplo, yo le voy a dar alimentación, hay que lavarme las manos bien lavaditas antes de darle el alimento al paciente. Si le voy a administrar medicamentos igualmente. Si el paciente se alimenta por medio de sonda, de la misma manera o antes del baño del paciente. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales, igualmente se lavan las manos. Digamos, si yo le recogí orines al paciente, si se le cambió el pañal, etcétera, etcétera, se hace el lavado de manos. Después del contacto como tal del paciente, de todas maneras, se hace un nuevo lavado de manos y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, que no toque el paciente, pero sí toque, no sé, un atril, toque las barandas, toque la mesa de comedor del paciente. Entonces se hace lavado de manos, importantísimo.
Para el retiro de guantes, entonces debemos agarrar primero la parte de la muñeca del guante, ¿sí? La retiramos, agarramos el guante con la mano que retiramos y después con la otra mano metemos el dedo dentro del guante y sacamos y dejamos una sola bola, ¿sí? De los dos guantes, entonces uno dentro del otro. Nunca debemos quitarnos uno y el otro porque pues vamos a contaminar todo y de paso nuestras manos. Entonces fíjese, hasta la retirada de los guantes tiene pues su ciencia y todo tiene un principio o una norma o un porqué. Entonces para evitar más contaminación lo hacemos de esa manera. Listo, vamos a ver ahora un video. Este video es de la vida real. Como tal ya es una dramatización, pero sí pasó y pues nos vamos a dar cuenta, vamos a analizar toda la situación que hay en este video y luego vamos a hacer una reflexión. Está en inglés, entonces hay que leer los subtítulos y pues prestar mucha atención a lo que pasa, a la situación que se da. In a hospital boardroom, somewhere in America. The case of Whitney Ross. What went wrong? In a way, I think we all wish that the result of her case had been related to her appendicitis. But it wasn't. So what went wrong? And what can we do to fix it? Whitney was a sophomore in college, an excellent student with dreams and goals. She came to be in post-op after having an appendectomy. Still doing a little bit of everything. Yeah, yeah. But this IV line still really hurts. Well, like I said, I can try moving it to the other arm. Yeah, whatever you could do. Sure. Is that a rash? Oh, my cat scratched me a few days ago. I told them when they took my history. Okay. It shouldn't be a problem if the IV is down by the wrist. Thanks. Sorry to be such a bother. I'll be back in just a minute. Okay. The probable source of the infection was down the hall. Tom wasn't even supposed to still be there, but he contracted a MRSA infection at his surgical site. His daughter, Kelly, unfortunately didn't understand that even though she was just a visitor, she was also a part of the healthcare team. Hey, my dad could use an extra pillow for his back. Okay, I'll bring you one in just a second. Kelly had been educated by a nurse about the barrier precautions and the dangers of healthcare-associated infections, but she didn't quite grasp how just one lapse can cause infection to spread. Dina? She was a good nurse, but was burned out with stresses at work and home. I know you're always busy with all the paperwork you're doing, but if you could get to us soon. She wasn't going the extra mile to ensure the safety of patients. I just need another minute or two, and then I will bring you a pillow, yes. Okay, thanks. She recognized Kelly wasn't using the gloves correctly, but didn't use the opportunity to educate, and didn't take personal responsibility for cleaning a potentially contaminated surface. Whitney's IV still hurts. I'm going to try moving it to the other arm. Can you cover Mr. Daniels for a few minutes? Yeah, I wasn't going to finish this anyway. Thanks. Nathan? He was the director of the post-op unit. He'd come back from a conference on patient safety and infection control, motivated to make a difference. But he never instituted a sustained effort. Real change never happened. So an otherwise responsible new nurse just out of school never got the message. She was using gloves, so she didn't also feel the need to wash her hands. Nathan's staff did everything right when he was around. But there was no sense of ownership, no real change. There wasn't 100% commitment. Oh, that's so much better. Thank you. Let me know if there's anything else you need, okay? Straight A's this semester and $1 million. Okay, set your sights a little lower. Just buzz. The infection preventionist working with post-op was Janice. Janice couldn't successfully implement a team approach to infection prevention. Hey, can I talk to you for a minute? Why? What's wrong? She was always considered an outsider. Nothing's wrong. I just wanted to follow up with you on some ideas. She lacked the skills to successfully coach staff members, and so everyone's awareness of healthcare-associated infections suffered as a result. Is it cold in here? I don't think so, but I can get you another blanket. You're good? The nurse made a note in a chart, but didn't alert anyone until after shift change. Temperature is 101, blood pressure 145/97, nothing moving in her GI tract, hypoactive bowel sounds. Looks like it's ileus. Guess you stand another day. Yeah. Let's see what Dr. Kennedy says. Thanks. Manuel,
In his third year of med school, he longed to make a difference. A temp of 101 is fairly typical for appendicitis. Let's monitor the postoperative ileus for 24 hours. But the patient got worse. She's been acting a little confused, but her temperature went back down. What concerns me is her arm. Look. Manuel had been watching the case all day. He suspected the patient's condition was getting much worse. I saw that. But it's here in her history. Her cat scratched her arm and she got a rash. Did you read her history, Manuel? Let's stick with Dr. Kennedy directed the team to continue the antibiotics already prescribed for her appendectomy and closely monitor her condition. Monitor for peritonitis. I'm on call this weekend. Alert me if she doesn't respond. But Manuel's rotation in post-op was almost over and he didn't want to stick his neck out. Manuel accepted the attending's course of action without objection. When it came time to make a difference, he didn't speak up, even though the problem was staring him in the face. 48 hours later, the nursing assistant took Whitney's vitals at shift change, including a temperature of 97 and blood pressure of 90/60. But Manuel just recorded it and never related to the nurse or bothered Dr. Kennedy because it was the weekend. It was a chain of events that should not have happened. By the time she reached the ICU, she was suffering from organ failure as a result of sepsis. And then... Hey, Dr. Green. Everyone. The ICU just called me. Whitney from 204, she had a MRSA infection in her bloodstream. She passed away. I'll be around to talk with everyone, but... Any one of several individuals could have made a better decision, and Whitney might be alive today. She came in with appendicitis. But everyone knew that her patient had just died from poor infection prevention and poor communication. What's wrong? What could they say? They said what had too often been said. Nothing. How can I help you? No, my dad is asking about... What happened? Whitney joined countless others who have died of an infection acquired during their care. But you know what? It doesn't have to be like this. This is not reality. You have a second chance to go back in time and make new decisions as 5 of these characters. See if you can make choices that will change their approach to healthcare-associated infections and prevent this outcome. Get it? This is you. This is you. This is you. This is you. And this is you. Go back in time and make better decisions so that this is you. Doctor said I healed up fast. And not this. Take a walk in their shoes. If you're smart, we can improve quality of care and save patient lives. Bueno, ¿qué podemos concluir de este video? Fíjese que todo empezó por algo muy sencillo. Entonces, ¿quién me dice? Hay dos aspectos que yo trabajo como enfermero y es el comunicación asertiva y trabajo en equipo. Creo que aquí los podemos relacionar de contexto general. Listo, uno fue la parte de la comunicación asertiva. Hubo mejor dicho, casi nula comunicación, ¿cierto? Bueno, siguiente, entonces vamos a continuar aquí con el tema. La clasificación de residuos, entonces según la resolución 2184 del 2019, se había hecho un nuevo código de colores de las canecas. Entonces hay canecas blancas, negras, verdes y rojas. Las blancas es para los residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Los no aprovechables, papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados o papeles plastificados también ingresan acá. O cartones plastificados, por ejemplo en las cajas donde vienen algunos medicamentos vienen plastificadas, entonces no se reutilizan, no se pueden aprovechar por el plástico que tienen encima de la superficie, entonces se eliminan en la caneca negra. Los residuos orgánicos que son aprovechables como restos de comida o desechos agrícolas, entonces por ejemplo se ve mucho en el servicio de alimentación de un hospital donde se desechan las cáscaras de papa, de tomate, en fin, de todos los alimentos que llevan cáscara y pues que se eliminan.
los residuos que van en ya sea caneca, bolsa roja o el container. Entonces, en el guardiano container, todo elemento cortopunzante, ¿sí?, que pueda generar algún tipo de lesión en el paciente, se debe llenar hasta los 3/4 del container y eliminarlo. Entonces, no vamos a esperar a que se estén saliendo ya las agujas para cambiar el container. Está contraindicado. La bolsa o caneca roja, todo elemento expuesto a fluidos corporales o anatomopatológicos. Por ejemplo, las placentas después de un parto, el cordón umbilical, restos de algunos tejidos en cirugía, en fin. Ya, por ejemplo, si es una amputación de un miembro, una pierna, por ejemplo, eso sí ya se le informa al familiar del paciente. Ellos tienen que hacer una diligencia por medio de una funeraria y pues la funeraria se encarga de recoger el miembro amputado y lo entierran. Entonces se hace ya de una manera diferente. Y nos vamos con la última movilización, con la última unidad, perdón, la movilización y prevención de complicaciones físicas. Entonces, recordemos que muchas veces el paciente que está en recuperación se va para la casa. Algunos son pacientes adultos mayores que tienen sus problemas de movilidad reducida. Otros son pacientes que, digamos, un adulto medio que va postquirúrgico después de una cirugía, donde tiene un problema de movilidad, pero que se puede recuperar prontamente con terapia. Niños que también pues tienen algún tipo de enfermedad patológica de base, valga la redundancia, y vamos a encontrar personas jóvenes que, digamos, van en posoperatorio, pero de otro tipo de cirugías, por ejemplo, un accidente de tránsito donde hubo una reducción de algún tipo de fractura, material de osteosíntesis, etcétera, ¿sí? Entonces, aparte de que vamos a tener cuidado con la movilización del paciente, vamos a prevenir complicaciones físicas. Si es un paciente de cirugía y es cirugía, por ejemplo, abdominal, vamos a tener muchísimo cuidado, sobre todo al levantar al paciente o no dejar que el paciente se levante solo. Pero si es, por ejemplo, una cirugía de algún tipo de fractura, pues vamos a hacer especial énfasis en la parte o el miembro fracturado. Si es un paciente con algún problema de base, una secuela de ACV, pues es un poco más fácil en el sentido que no vamos a lesionar tan fácilmente al paciente, pero de igual manera hay que tener cuidado en la movilización en cama, cómo lo levantamos, cómo lo sentamos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo se hace la movilización pasiva y activa? Entonces, la movilización activa y pasiva es la que hacemos en cama más que todo, donde movilizamos al paciente hacia un lado, hacia el otro. Y activa es cuando ya pues ponemos al paciente a que también colabore en ese proceso. Vamos a hacer cambios posturales, pues ya habíamos hablado que se hacen más que todo, uno para brindar comodidad al paciente y dos para también disminuir el riesgo de lesiones por presión. Se moviliza con frecuencia, cada 2 horas. Si hay dificultad respiratoria, hay que levantar la cabecera de la cama o colocarle almohadas debajo del colchón o debajo del dorso del paciente. También pues podemos utilizar la entremetida o también se llama la sábana de movimiento. Se coloca debajo del paciente y esta nos ayuda a poder movilizarlo de una manera más fácil. Para girar al paciente, entonces siempre lo que debemos hacer es levantarle la pierna contrapuesta al lado donde lo vamos a movilizar y el brazo, y pues hacemos el empuje sin necesidad de hacer tanta fuerza. Puede ser un paciente muy pesado, pero si lo hacemos de esta manera no nos vamos a lesionar nosotros y va a ser mucho más cómodo también para el paciente. Importante, no debemos jalonear al paciente, ¿sí? El brazo sobre todo, debemos de sujetarlo del hombro y de la cadera para poderlo movilizar. Muchas veces vemos que está el cuidador y lo tira del brazo y pues muchos pacientes ya por su misma edad son muy frágiles, se pueden deshombrar, pueden presentar una luxación o incluso si tienen muy bajos los niveles de calcio se pueden fracturar. No hay que tirar del cuello al paciente.
el cuidador, la persona que cuida al paciente, debe doblar la espalda en la movilización, debe evitar doblar la espalda en las movilizaciones, sino que debe acurrucarse, por ejemplo, flexionar las rodillas, y así pues evitan las lesiones lumbares. El enfermo no se agarra del cuello del cuidador por riesgo de generarle daños, sino de la espalda a la altura de los omóplatos. Entonces, por debajo de los brazos, sí, lo que hace es agarrar al paciente. Muchas veces pues uno le dice agárreme o abráceme, pero entonces hay más riesgo de lesión para uno. Las técnicas del traslado, entonces depende de lo que vamos a hacer. Si son transferencias para pasar de sentado en la cama a la silla, pues el objetivo es pasar al paciente de la cama a la silla. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos al paciente sentado en el borde de la cama, frenamos sus pies con los nuestros y bloqueamos las rodillas con nuestras rodillas, ¿sí? Si está acostado y lo vamos a sentar, entonces bajamos las piernas de la cama, colocamos una mano sobre el omóplato del paciente, rodeamos su espalda, colocamos la otra mano en la cadera del paciente y lo que hacemos es hacer la fuerza y sentarlo. Entonces vamos a mirar un corto video de cómo se hace el procedimiento. La realización de esta maniobra la dividiremos en 4 partes. Lo más recomendable es realizar este paso por el lado afecto del paciente si es posible. Acercaremos al paciente al borde de la cama. Si este no colabora, extendemos nuestra pierna hacia atrás para protegernos la espalda y le cogeremos desde abajo de los omóplatos para acercarle y luego de las caderas. A continuación, sacamos con cuidado ambos pies fuera de la cama. Luego, abrazamos al paciente con una mano por detrás de su hombro o del omóplato. Le pediremos al paciente que se gire hacia nosotros y que se incorpore. Le ayudaremos extendiendo nuestra pierna hacia atrás y enderezando nuestra espalda para protegerla del esfuerzo. Esperaremos unos segundos con el paciente sentado en la cama para evitar mareos ante el cambio de postura. Para la realización de este paso es necesaria la colaboración o al menos la capacidad funcional del paciente para sujetarse de pie. Si esto no es posible, será recomendable el uso de la grúa para la maniobra. La silla de ruedas se prepara paralela a la cama, preferiblemente por el lado sano del paciente. Debe estar frenada y con los reposapiés levantados. Sentado sobre la cama, debemos procurar que el paciente se encuentre bien sentado. Nos situaremos delante de él y en el lado afecto. A continuación, sujetamos al paciente de los costados, bajo las axilas o en los omóplatos. Podemos hacer un suave apoyo de nuestras rodillas sobre los lados de la rodilla afectada para ayudar a extenderla sin dañar la rótula. Ahora pediremos al paciente que se ponga de pie y le animaremos para que se mantenga erguido hasta que, girando poco a poco con los pies, lleguemos al frente del otro asiento. Hasta que no esté justo delante de la silla, no le diremos que comience a sentarse. Le pediremos que no se deje caer hacia atrás, sino que intente controlar su cuerpo lo máximo posible. Deberemos dejar un espacio hacia adelante para que pueda flexionar su tronco un poco. Es importante que el paciente se flexione lentamente y controlaremos su centro de gravedad vigilando que su cuerpo no se desplome hacia atrás. Una vez sentado, tendremos que colocarle simétricamente, de forma que queden bien encajadas las dos caderas en la silla, con las nalgas bien atrás y su brazo afecto bien ubicado. Para esta transferencia realizaremos los pasos a la inversa, pero teniendo en cuenta que será más conveniente colocar la silla paralela a la cama, de forma que el lado sano sea el que quede más cerca de ella. La silla siempre debe estar frenada y los reposapiés retirados. Una vez que el paciente se ha levantado, podemos ayudar a su pie afecto a dar un paso que lo aproxime a la cama y le invitamos a sentarse. Con el paciente sentado sobre la cama, abrazamos al paciente por detrás del omóplato y por debajo de la pierna afecta. Extendemos hacia atrás nuestra pierna con la espalda erguida para protegerla. Pedimos al paciente que sujete su mano y que se deje caer al lado, acompañándole en el movimiento. Y en último término, le giramos hacia la posición de tumbado. Sentar al paciente al borde de la cama desde la posición echado. Es importante ayudar al paciente a sentarse correctamente lo más pronto posible al borde de la cama. Esta actividad preparará al paciente para sentarse y pararse. Primero, coloque al paciente de costado sobre el lado afectado y al borde de la cama.
Segundo, lleve las piernas fuera de la cama hasta que las rodillas se doblen. Tercero, pase una mano por debajo del cuello del paciente y sujete su espalda. Con la otra mano sujete la cadera. Cuidando el brazo afectado, siéntelo lentamente. Cuarto, coloque al mismo nivel los glúteos del paciente. Sin soltar al paciente, siéntese en una silla que esté a su alcance. Quinto, apoye bien los pies. Si es necesario, coloque un apoyapiés para lograr dicha alineación. Acérquese, de modo que sus piernas sujeten la rodilla y pie afectados. Sexto, pida al paciente que apoye el brazo sano sobre su hombro. Séptimo, coloque sus manos en la espalda del paciente o donde crea necesario para ayudarlo a estar sentado alineado, erguido, mirando al frente y sin inclinarse a los lados. Mantener la postura aproximadamente 5 minutos, por lo menos 3 veces al día. Siente al paciente todos los días. El paciente puede estar sentado más tiempo si tolera la posición alineado, o puede estar sentado menos tiempo si está desalineado, cansado, tiene dolor de cabeza o mareos. El video contiene pautas generales. Podrían variar dependiendo de la condición del paciente. Bueno, entonces si nos fijamos, hay diferentes formas de mover. Al final dice el video, pues es muy general, pero pues uno acondiciona cada cosa dependiendo de cada paciente. La condición de cada paciente es lo que, valga la redundancia, me va a condicionar también yo cómo voy a proveer el cuidado del paciente. Listo, esto es lo que vimos. Precauciones, se quita el reposapiés de la silla de ruedas antes de comenzar la movilización y en el caso tal también el reposabrazos si se le puede retirar. Se acerca la silla lo más cerca que se pueda a la cama y se valora si la movilización es posible hacerla solo con un solo cuidador para evitar caídas. Lo otro, después de que el paciente lo tengamos sentado, no lo vamos a dejar solo, puesto que él se nos puede caer. Si el paciente se ha escurrido en la silla, que suele suceder, pues lo que vamos a hacer es sentarlo en el borde de la silla, como vemos aquí, entonces con la misma posición, sostenemos uno con los pies del paciente y con nuestra rodilla, la rodilla del paciente, lo levantamos y lo volvemos a reacomodar, ¿sí? De tal manera pues que nosotros también flexionamos nuestras rodillas y no nos vamos a agachar solamente porque podemos generarnos una lesión. Acuérdese que también el cuidador debe cuidarse, no solamente vamos a cuidar al paciente sino a nosotros mismos. Entonces, pues ya había hecho, nunca se agarra del cuello, siempre se sujeta a la espalda, a la altura de los omoplatos o a la cintura. El cuidador nunca tira a los brazos del enfermo, menos por ejemplo en esta posición, porque podemos generarle una lesión. Y el cuidador no flexiona la espalda para coger al paciente, sino que ligeramente va a flexionar las rodillas y la espalda va a mantenerse recta. Entonces fíjese que aquí está flexionada las rodillas, pero la espalda está recta. Y bueno, la última unidad habla en referencia al apoyo de la transición del paciente a su hogar. Entonces, tuvimos un paciente hospitalizado en una clínica, en un hospital, durante varios días. Hubo unos cambios bastante significativos para el paciente, de estar en su casa normal a tener una enfermedad. Una hospitalización puede ser larga y prolongada, como puede ser una hospitalización corta. De cualquier manera, pues va a generar cambios tanto físicos, emocionales, conductuales, psicológicos en cada paciente. Eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Entonces, en el egreso hospitalario son todos los procedimientos requeridos para la salida de un paciente de un servicio hospitalario. La preparación para el alta debe comenzar desde el ingreso y deberá dársela todas las oportunidades para lograr una independencia mayor durante el tiempo que permanezca en la institución. La idea es que el paciente, pues poco a poco, empiece a recuperar sus funciones como eran antes de que cayera en la enfermedad. ¿Cuáles son los principios científicos? Entonces, los hospitales proporcionan una atmósfera protectora, de modo que el mundo exterior se convierte para el paciente en algo remoto, amenazador y, en cierto modo, temible. Los pacientes se preguntan si podrán valerse por sí mismos, si no serán una carga para sus familiares, si actuarán como miembros útiles para la familia y la sociedad. Entonces, todo depende del tipo de enfermedad. Muchos pacientes se muestran inquietos por las adaptaciones que habrán
de hacer a su vida como resultado de las limitaciones que quedan después de la hospitalización. Entonces, pueden haber cambios de ocupación de manera que no se acepten fácilmente y se vean con aprensión. Suele suceder mucho, por ejemplo, un paciente que era totalmente independiente en las actividades de la vida diaria y le dio una ACV, quedó con secuelas, con un hemicuerpo paralizado, o por ejemplo un paciente joven que iba en una moto, se accidentó, tuvo un trauma raquimedular, quedó en silla de ruedas por una paraplegia. Sí, son cambios drásticos que ocurren de un momento a otro y que generan demasiada ansiedad en el paciente. Entonces, son pacientes que requieren un apoyo bastante significativo para poder volver a una vida normal. Entonces, hay varios tipos de egreso, ya sea por mejoría, por salida voluntaria, por referencia o contrarreferencia, o sea que hay que remitir al paciente a otro nivel de complejidad, o por fallecimiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un egreso hospitalario? Entonces, la facturación, hay que facturar los servicios prestados durante la hospitalización, realizar trámites según cada caso con la EPS correspondiente, y hay objetivos en el servicio de enfermería. Entonces vamos a preparar al paciente y al cuidador principal para el egreso, realizamos el cierre de la historia clínica y coordinamos procedimientos administrativos y asistenciales del egreso. ¿Cómo vamos a preparar al paciente y al cuidador? Vamos a darle toda la información necesaria, vamos a darle la educación de cuidado y autocuidado en casa, de toda la formulación médica, si hay que tomarse medicamentos, cómo se los va a tomar, a qué horas, cuál va a ser el régimen de horarios que se van a usar, cuáles medicamentos se pueden mezclar, cuáles no, todo eso es función de enfermería. Aparte, pues hay que direccionar a los pacientes a su EPS, sobre todo cuando hay consultas de control. Entonces, digamos, el paciente tiene control con especialistas, hay que decirle pues que tiene que ir a autorizar esas consultas, si tiene terapias o exámenes pendientes, igualmente pues uno direcciona a los pacientes, a los familiares, para que ellos sepan a dónde tienen que dirigirse después de la salida. Todo es supremamente importante. Y pues hay que hacer especial énfasis en que cuando asistan a los controles médicos, deben llevar los reportes de laboratorios y las historias clínicas, porque muchas veces pues, el paciente llega a un control y no trae absolutamente nada. Entonces, ¿bajo qué concepto el especialista va a valorar una evolución si no hay una historia clínica previa que él pueda leer? En el plan de egreso, pues, ¿qué hacemos? Un plan de alta es la planeación de la preparación requerida por el paciente para asegurar la continuidad del cuidado en casa. Sí, entonces lo que les decía, vamos a hablarle al paciente sobre, por ejemplo, está tomando antibiótico, entonces debe continuar tomando X antibiótico durante tantos días. Es importantísimo que el paciente sea consciente de que sí o sí debe terminar el antibiótico según la recomendación médica. No es cuando el paciente se sienta ya bien, sino que hay que cumplir un régimen de tratamiento. Igual, el contenido del plan de alta debe llevar los datos de identificación del paciente, el plan de cuidados de enfermería, un plan educativo e información específica. Entonces, la medicación, importantísimo hablarles sobre la dieta, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de alimentos puede consumir después de que salgan? La actividad física del paciente, el sueño y el descanso, cuidados específicos como la higiene, si requiere algún tipo de curación, la parte de la sexualidad, en qué momento, si es un paciente joven, puede iniciar nuevamente relaciones sexuales, ¿sí? Todo eso hay que explicarle al paciente, no es solamente como decirle, váyase para su casa que ya está bien, no. Debe recibir ciertas indicaciones y recomendaciones, los controles e interconsultas médicas, recomendaciones también acerca del ambiente, entonces, donde el paciente va a estar, cómo debe ser pues su habitación, si debe estar ambientada, si se pueden abrir ventanas, si no, depende también de cada caso particular,
Si por ejemplo es un paciente de la tercera que sale por neumonía, obviamente les vamos a decir que tengan cuidado con todo lo del tema de las ventanas, del aire, ¿sí? De agentes contaminantes. Y también, pues, por último, les vamos a hablar sobre los signos de alarma. Entonces, si el paciente presenta dolor de cabeza fuerte, que no sea ante un analgésico común, que el paciente se pierda el estado de la conciencia, que el paciente empieza a presentar sangrado, a vomitar, a presentar dolor abdominal, entonces son signos de alarma y pues debe reconsultar. Vamos a ver entonces este video. ¿Qué debo saber para el día de alta de hospitalización? El médico le ha comunicado que usted o su familiar se encuentran de alta. Asegúrese de conocer toda la información que le permitirá continuar sus cuidados en el hogar. El médico le entregará la epicrisis, resumen de su hospitalización, la receta de medicamentos y la fecha de su próximo control. Participe en las decisiones sobre los cuidados indicados por su médico. Si habla otro idioma, puede solicitar un traductor. Si lo requiere, un familiar o amigo puede ayudarle a realizar preguntas y anotar la información que reciba. Pacientes menores de 18 años y adultos mayores deben contar con la compañía permanente de un familiar o tutor responsable que reciba las indicaciones. Enfermera o matrona realizará una última evaluación de los signos vitales, estado general, retirará elementos invasivos indicados, educará sobre los cuidados en el hogar, planificará los horarios de los medicamentos, informará sobre gestión de la cuenta y resolverá sus dudas. Se le devolverán los exámenes y excedentes de medicamentos. Alerte de inmediato al personal si no reconoce el tratamiento o la documentación recibida. Se le informará del documento autorización de salida, el cual deberá firmar. De acuerdo a su condición, se determinará el medio de transporte más adecuado para usted, silla de ruedas, camilla, ambulancia, entre otros. No olvide verificar el retiro de sus objetos personales de la habitación. Será trasladado por personal estafeta al lugar de salida. Siempre verifique y exija la credencial de identificación de cualquier persona que lo traslade. No se retire el brazalete de identificación hasta llegar a su hogar. Si desea indicar alguna sugerencia, felicitación o reclamo, puede informarle a su enfermera o matrona. Una encuesta de satisfacción usuaria será enviada a su correo electrónico. Su respuesta es muy importante. Los menores de 5 años y recién nacidos se deberán trasladar en silla de ruedas en brazos de su madre o en coche. A partir de los 5 años, todos los pacientes deben ser trasladados en silla de rueda. Se le informará sobre el tipo de reposo que deberá mantener en su hogar y qué actividades se recomienda limitar. De requerirlo, será entrenado en el uso de dispositivos para movilizarse. Mantenga las medidas de prevención de caídas indicadas a su ingreso. Consulte con su médico respecto a efectos esperados y adversos de su tratamiento. Reinicio de medicamentos de uso habitual que fueron suspendidos durante la hospitalización. Si los medicamentos recomendados pueden ser reemplazados por bioequivalentes. Si puede tomarlos con otros medicamentos, alimentos, jugos, vitaminas y suplementos. Se le indicará un régimen adaptado a su condición actual. La nutricionista le entregará una pauta de alimentos especificando los que puede consumir y cuáles deberá evitar. Informe a la enfermera si considera que requiere mayor capacitación en el uso de su equipo médico, oxigenoterapia, catéteres, bombas elastoméricas, drenajes, entre otros. Si lo requiere, solicita recomendaciones sobre atención domiciliaria. ¿Cuándo se debe consultar en servicio de urgencia? Dolor que no cede al uso de los medicamentos indicados. Fiebre mayor a 38 grados Celsius. Zona operatoria enrojecida. Consangramiento, inflamación, calor local o secreción purulenta. Mala tolerancia al régimen indicado. Frente a cualquier otra alerta mencionada por el médico o enfermera. Listo, entonces si vemos, esta es por ejemplo un ejemplo de una clínica donde pues ese es el protocolo de egreso hospitalario. Cada clínica, cada hospital tiene como su manera de hacer todo el proceso de egreso
y pues eso está, digamos, contemplado y estandarizado para cada institución. Cada institución pues tiene su manera, dependiendo de donde trabajemos, pues, o donde seamos el familiar del paciente o el cuidador, se darán las indicaciones. El procedimiento, entonces ya pues se verifica la orden médica de alta, se gestiona el proceso administrativo de facturación, se ayuda al paciente en la medida que lo necesite en relación con el transporte, ropa, objetos personales, se aclaran las dudas, inquietudes que el paciente pueda tener acerca del cuidado pues que va a recibir en casa. Se entregan los documentos, resumen de historia clínica, eso se llama la epicrisis, órdenes de exámenes, de ya sea laboratorios, de imágenes, de medicamentos, interconsultas y pendientes. Y se hace el registro de enfermería. Si estamos trabajando entonces directamente en una institución, siempre debemos hacer un registro de egreso del paciente. Siempre pues se debe enviar ya sea con un camillero o con un auxiliar de enfermería hasta la portería en silla de ruedas, o dependiendo si el paciente es remitido pues se los llevará del personal de ambulancia en una camilla. Entonces también todo depende de cuál sea el motivo del egreso. Igualmente, si el egreso es por fallecimiento, pues el paciente se lleva hasta la morgue y se le entrega al familiar las pertenencias y todo lo que era el resumen de la historia clínica del paciente, o sea, la epicrisis. Entonces, pues ya de esto viene el cuidado domiciliario. ¿Cómo vamos a cuidar al paciente o al familiar en su casa? Entonces es la prestación de salud brindada en el domicilio del paciente, teniendo en cuenta pues los cuidados importantes que se hacen en casa, ¿sí? El seguimiento se puede hacer por medio del seguimiento médico como tal, de teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación, por un equipo multidisciplinario, y pues el cuidado lo hace directamente ya sea el familiar, un cuidador o un auxiliar de enfermería en la casa. Hay atención domiciliaria de alta precoz, entonces en este caso se hace de manera temporal con criterios de hospitalización en casa. Paciente que de pronto requiere continuar un tratamiento que puede finalizar en casa y pues después es valorado nuevamente por un médico en casa y ya pues lo que hace es definir el alta. Atención domiciliaria por cuidados paliativos, entonces una persona que ya está en el fin de su vida y pues requiere unos cuidados especiales que se van a hacer o sea, que se pueden hacer desde su casa con el fin de prevenir y aliviar el sufrimiento y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales del paciente. Y la atención de hospitalización en casa como tal, entonces son personas que también requieren un seguimiento y cumplen criterios de selección para manejo domiciliario. Entonces ahí entra todo lo que es el proceso clínico, terapéutico y rehabilitación, pero desde la casa. Y en otras circunstancias se daría también hospitalización por un periodo de tiempo limitado. Entonces es similar a la atención domiciliaria de alta precoz, solo que pues requiere otro poco de componentes como son la parte terapéutica y rehabilitación y atención domiciliaria de internamiento. Entonces en estas se proporcionan cuidados tipo hospitalario y tratamiento, también es temporal, al asegurado que viene recibiendo atención en el domicilio. Entonces, por ejemplo, muchas veces el paciente está con un manejo de antibiótico prolongado por un mes y pues se le inició los primeros 7 días en el hospital o en la clínica. El paciente va evolucionando muy bien, pero requiere finalizar todo el tratamiento. Entonces, ¿qué hacen las EPS? Contratan una IPS externa que atienda al paciente y le termine de administrar ese antibiótico en casa, de tal manera que el paciente pues va a estar un poco más cómodo, va a estar con su familia, en su entorno, y pues tiene bastantes beneficios. Uno de ellos es que el paciente se puede recuperar de una manera más rápida, teniendo en cuenta que va a estar más tranquilo que en un ambiente hospitalario. Aparte, pues no va a estar expuesto a tanto patógeno como el paciente que está dentro de un hospital.
Y pues la atención domiciliaria general incluye intervenciones de promoción y prevención, recuperación, rehabilitación ambulatoria en el domicilio del paciente. Se brinda también por un equipo multidisciplinario de acuerdo a la evolución médica del paciente. Entonces hay unos criterios de inclusión bastante lógicos. El paciente debe tener 80 años o más con una enfermedad crónica pluripatológica. ¿Qué quiere decir? Enfermedades crónicas que tienen muchas enfermedades como tal de base. Entonces, un paciente, por ejemplo, diabético, hipertenso, con secuelas de ACV, con artritis, artrosis, en fin. Es un paciente que es multifactorial, paciente de entre 70 y 79 años con enfermedad crónica también pluripatológica, con grado de dependencia funcional moderado a severo, con una escala Bartel menor a 50. Entonces, ayer alguien preguntaba que si la escala Braden, si no estoy mal, era similar a la Bartel. No. Entonces, la Braden es midiendo el riesgo de que el paciente tenga lesiones por presión, y la Bartel lo que vamos a mirar es el grado de dependencia funcional del paciente. Personas menores de 70 años con discapacidad, depende del tipo de discapacidad y las limitantes de la persona. Y grupos priorizados según oferta y demanda. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, niños que tengan alguna patología de base que impidan la movilización el paciente, ya sea niño o adolescente. Entonces aquí está el índice de Bartel. ¿Qué vamos a evaluar? Son varios puntos. Los puntos llegan hasta 100, dependiendo. Entonces, si el paciente puede deambular solo, si es dependiente o independiente, si necesita ayuda o si es totalmente independiente, perdón. Entonces, cada uno de ellos le va dando una puntuación. Entonces, deambulación tiene hasta 15 puntos, traslado de cama sillón hasta 15 puntos, el uso de escaleras hasta 10 puntos, el uso del baño para orinar hasta 10 puntos, para hacer deposición hasta 10 puntos, para orinar, este uso del retrete es pues hasta dónde puede usarlo como tal el solo. Si puede hacer deposición solo, tiene hasta 10 puntos, si puede orinar solo, hasta 10 puntos. Entonces, o sea, si es incontinente o continente, ya sea para orinar o hacer deposición, ¿sí? Y aquí como tal para movilizarse hasta el retrete. Si el paciente come o es dependiente o es independiente. Si se puede vestir solo o necesita ayuda. Y si necesita ayuda para bañarse, si es dependiente o independiente. Y para su aseo personal, si es dependiente o independiente. Entonces, dependiendo de la puntuación, la mínima sería menor a 20 puntos, o sea, sería un paciente totalmente dependiente de todo, ¿sí? O sea, estaría aquí en la primera línea, 0 puntos, aquí serían 0, aquí serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Entonces, por eso dice, si el paciente estaba, por ejemplo, en una escala Bartel de 50 o menor, es un paciente que ya requiere como tal una persona que le brinde cuidados especiales. Y de 50 en adelante, pues ya empiezan a cambiar un poco, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Es un paciente que prácticamente no necesita ayuda. Y aquí pues estaríamos sumándole estos otros 10 y sería hasta llegar a 100. Entonces, ¿de qué nos sirve esta escala como tal? De poder identificar y determinar qué tanto un paciente requiere de ayuda para las actividades de la vida diaria. Las estrategias, entonces vamos a buscar actuar con base a las necesidades de salud identificadas e insatisfechas del paciente. Esto es para el cuidado ya en casa, lograr el compromiso del individuo y de la familia con respecto a su autocuidado y conseguir el mayor grado de autonomía posible individual y grupal, evitando la dependencia del sistema. Entonces, importantísimo hacerle énfasis al paciente que tiene que ayudarse, que tiene que tratar de volver a ser independiente. Muchas veces los pacientes como que se
se hacen ya la idea de que no se van a recuperar y ya llega un punto en el cual ellos tampoco se ayudan. Sencillamente, como se dice vulgarmente, se echan a morir. Entonces, la idea es alentarlos, ayudarlos a que salgan de la situación, ¿sí? Pero no pues regañándolos, sino por medio de la empatía, la colaboración y pues toda la ayuda que le podamos brindar nosotros. Los factores que inciden en el desarrollo del cuidado domiciliario es la atención primaria en salud, ¿sí? Y la atención en salud en el entorno familiar. Los diferentes conceptos de salud, la atención integral, la concepción de la familia como unidad de atención. Es importantísimo todo lo que la familia puede hacer por su familiar, ¿sí? Y también el equipo interdisciplinario que colabora en todo este proceso y pues también buscando que haya una recuperación total. Muchas veces no se puede lograr, pero hay casos en los cuales el paciente puede llegar a tener una recuperación totalmente satisfactoria. La demanda de atención integral en el domicilio, entonces la población tiene nuevas expectativas respecto al cuidado de su salud o su autocuidado. Entonces, no solamente la gente se está preocupando por la enfermedad, sino también por promover salud, por saber cómo prevenir enfermedades, por todo el tema de la rehabilitación y la reinserción social. Entonces, cómo de alguna manera voy a volver a ser parte de una sociedad. Entonces, para eso, pues siempre se ha pensado que es mejor estar en la casa, es el lugar más idóneo para conocer estilos de vida, factores ambientales, todas las medidas preventivas y para también desarrollar el autocuidado y fomentar el apoyo social. Por eso una hospitalización en casa a veces genera más beneficios que riesgos, porque el paciente, pues al estar en medio de la comodidad de su casa, se va a sentir muchísimo más tranquilo. Y pues hay que tener en cuenta que la población progresivamente va envejeciendo y pues van habiendo cambios en la organización hospitalaria. Este tema de hospitalización en casa hace unos 15 años todavía era un tabú. Hace 20 años no existía como tal la hospitalización domiciliaria. Hace 25 años ni siquiera se hablaba mucho por acá en Colombia. Entonces todo va evolucionando. La responsabilidad de los miembros del equipo de la atención domiciliaria. Entonces, hay una responsabilidad del equipo interdisciplinario, que son los profesionales que cualificamos y cuantificamos la necesidad de cada paciente. Entonces, no todos los pacientes requieren los mismos cuidados. Eso depende de cada caso particular. Lo que sí se hace es detección y educación para la modificación de los riesgos. Se educa al paciente, cuidadores y familias sobre la responsabilidad que tiene dentro del proceso de autocuidado y se brinda asistencia y orientación profesional oportuna. Hay responsabilidades médicas, entonces define los objetos de la intervención, busca los factores de riesgo para la patología de base. Entonces, si el paciente es, por ejemplo, diabético, entonces, ¿cómo se va a autocuidar para controlar esa diabetes? Diagnosticar y seguir y manejar la enfermedad crónica de base y sus complicaciones. Decidir sobre la necesidad de utilizar recursos adicionales, por ejemplo, remisión a un especialista, ¿sí? Diseñar y ejecutar un plan de educación para la salud. Del profesional de enfermería debe definir objetos de la intervención y capacitar a los cuidadores sobre los cuidados básicos como alimentación, hidratación, higiene, cambios de posición, cuidados en la administración de medicamentos. Todo eso hace parte de nuestras funciones como enfermeros. Vigilar y registrar adecuadamente las constantes vitales y signos de la evolución de la enfermedad, dando aviso oportuno sobre cualquier tipo de cambio de importancia. Entonces, si vemos que el paciente se nos está complicando, hay que informarlo inmediatamente. Diseñar y ejecutar un plan de educación para la salud. Y la responsabilidad del cuidador, ya sea familiar o un cuidador o un auxiliar de enfermería, involucrarse como actor central de los procesos de prevención, cuidado y asistencia del paciente, identificándose a sí mismo como la persona que tendrá que realizarlos una vez que el equipo de atención domiciliaria culmine todo el trabajo formativo. Entonces, muchas veces el paciente sale de una hospitalización prolongada, tiene auxiliar de enfermería solamente por un mes o tiene cuidados de un cuidador
por un mes y la EPS le retira a ese cuidador. Entonces, muchas veces las familias se relajan un poco con el tema y cuando se dan cuenta les retiran el cuidador y no saben ni siquiera cómo cambiar un pañal, por ejemplo. ¿Sí? Debe la familia vigilar y detectar de forma precoz los signos de alarma, informándolos oportunamente a los integrantes del equipo de atención domiciliaria. Y pues la atención integral hay que tener en cuenta a la persona como un ser integral, o sea, como un todo. Es decir, se refiere como una totalidad, va más allá de una mano, de un pie, de un cuerpo, un alma. O sea, hay que ver a la persona de manera integral o de manera holística. Tener en cuenta el concepto de salud en términos de calidad de vida global. La calidad de vida es el resultado de lograr un equilibrio entre las múltiples dimensiones que forman a una persona. Entonces recordemos que todos los seres humanos somos seres biopsicosociales y pues ellos como tal sujetos al cuidado nuestro. Todos los profesionales que intervienen en la atención del enfermo han de ayudar a la persona a lograr una máxima calidad de vida que traduce en vivir una vida normal, entre comillas. Quiere decir que dentro de su cotidianidad el paciente se sienta lo mejor posible. Entonces las diferencias entre enfermedades agudas y crónicas es que las agudas pues son cortas en el periodo de incubación y las crónicas son de largo plazo. El predominio es que las agudas tienden a ser más infecciosas y las crónicas son enfermedades no transmisibles. O sea, son enfermedades que se pudieron haber prevenido solamente con cuidado. Los agentes causales de las enfermedades agudas son casi siempre microbiológicos y las crónicas son sociales, culturales, ambientales, de hábitos de vida. Se definen las agudas como fáciles y las crónicas como difíciles. Y las agudas no son invalidantes y las crónicas sí pueden invalidar a la persona, dependiendo pues qué tipo de enfermedad. Entonces, ¿por qué le prestamos ayuda a nuestros familiares? Uno, porque es una obligación moral, un deber social, una norma social y también es una responsabilidad familiar. Entonces, no olvidemos que finalmente nuestro familiar pues puede ser, por ejemplo, la mamá, el papá, los abuelos, tíos que hicieron parte, por ejemplo, del proceso de crianza, que de pronto fueron los que nos ayudaron a estudiar en la universidad, a brindar ese apoyo económico, en fin. Entonces, son obligaciones morales que tenemos por motivación altruista, como quien dice, por buena gente, por reciprocidad, por gratitud, por sentimiento de culpa o el evitar censura familiar o social. Entonces, por lo que sea, igual siempre pues nosotros prestamos ayuda a nuestros familiares. Y listo. Entonces ya con esto finalizamos como tal esta capacitación. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.